Participado como ponente en congresos nacionales e internacionales también. En su experiencia profesional, ha trabajado en instituciones privadas y públicas a cargo del desarrollo de proyectos en sanidad y epidemiología, donde destaca su labor en el Hospital General de Soledad en el periodo de la pandemia por COVID-19, donde estuvo a cargo de la jefatura de epidemiología, diseñando e implementando protocolos de actuación para evitar la propagación del virus apegado a los estándares de prevención y control de infecciones. Del 2021 al 2024, se desempeñó como directora de salud pública en los servicios de salud de San Luis Potosí, donde desarrolló diferentes estrategias en salud mental, epidemiología, salud de la mujer y salud del adolescente a través del programa Cuidarse está cool. Por dicho programa, fue reconocida como agente de cambio por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Actualmente se desempeña como miembro de la mesa directiva de la Organización de la Sociedad Civil del Centro de Investigación en Desarrollo Humano y Salud Comunitaria, como docente del Diplomado en Salud Mental Integral en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y como titular de la Coordinación de la Prevención del Delito del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Salud Pública. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Lucía Gabriela Rosales Ortega. Muy buenos días a todos y a todas. Necesito un poco de moverme en el auditorio. Y no la regla, en el que todos los seres sintientes y los seres humanos podemos convivir en paz. Esa sociedad utópica en la que el día a día nos transforma en mejores seres humanos, en mejores vecinos, hijos, madres, padres, sobrinos, tíos. Porque el esfuerzo que hacemos por convivir es siempre para sumar. Esa sociedad utópica se construye día a día con las acciones que cada uno de nosotros hacemos. Y comienza siempre en la protección de aquellos seres vulnerables, como son los animales. Ahora abran sus ojos. Y bienvenidos a la sociedad donde la violencia es la cotidianidad y la paz es la excepción. A través de esta plática, lo que busco es que tratemos de comprender el vínculo que existe. Pone mi presentación, por favor. El vínculo que existe entre el maltrato animal y la violencia social. El objetivo de este foro es que conozcamos la importancia de la protección de los animales y el vínculo que existe en la paz en la sociedad. Por lo tanto, a través de este foro iremos viendo diferentes temas que construirán esta nueva visión. Maltrato animal está más que comprobado que es un vínculo muy cercano a la violencia social. Ahora mismo, durante mi plática iremos viendo diferentes estadísticas que comprueban esto. Comencemos con nuestro país. En nuestro país hay 80 millones de animales de compañía o mascotas. 80 millones, ¿sí? En casi todos los hogares mexicanos hay un animal.
7 de cada 10 sufre maltrato animal. Ya sea por abandono, ya sea por negligencia, ya sea incluso por acumulación. También tener varios perritos y no poderles dar la atención es una violencia. Entonces, imagínense, 80 millones y 7 de cada 10. Somos una sociedad que no cuida a sus animales. Otra estadística interesante es que 60,000 muertes al año de estos animalitos ocurren por maltrato animal. ¿Es grave? ¿Sí? ¿Les llama la atención? ¿Conocían estas estadísticas? Empecemos a visibilizarlas. Ese es nuestro primer trabajo. México es el tercer lugar a nivel internacional de maltrato animal. Muy grave. ¿Por qué? Porque hay una baja sanción hacia estos actos. Todo esto se ve reflejado, más bien, hay consecuencias sociales que se ven en la violencia doméstica, hay violencia de género asociada también y maltrato infantil. De acuerdo a la encuesta del DIRE del 2021, 42% de las mujeres mayores de 15 años sufren violencia. Y también de acuerdo al INEGI, 6 de cada 10 niños y adolescentes son testigos de violencia en su casa o sufren maltrato infantil. ¿Ven la asociación? 7 de cada 10 animalitos son maltratados en México. 6 de cada 10 niños y adolescentes han sufrido maltrato infantil. Ahí está el vínculo. Eso es lo que queremos que comprendamos y visibilicemos como sociedad. De eso se trata nuestro trabajo como individuos. Primero saber, conocer. Diría un gran maestro, el ojo no ve lo que la mente no sabe. Tenemos que empezar a ver nuestra realidad y empezar a trabajar. Y el trabajo inicia con las especies más vulnerables. ¿Qué es la violencia? La violencia es un acto intencional de dominación y daño. Generalmente es jerárquico. Alguien de mayor poder ejerce una influencia hacia alguien de menor poder. Dentro de familia, padres hacia hijos, hacia adultos mayores. Esta violencia tiene consecuencias a futuro, irreversibles en muchas ocasiones. Entonces, el ciclo de la violencia nos lleva a un comportamiento social bastante agresivo. El maltrato animal y la violencia doméstica es un vínculo innegable. Hay estadísticas, sobre todo en España, que nos muestran que el 71% de las mujeres que sufrían violencia dentro de sus casas retrasaron su salida o para pedir ayuda porque había una amenaza sobre su mascota. Hay una violencia que se ejerce cuando más bien está sufriendo violencia verbal la mujer, porque si es como comienza el ciclo del agresor, hay una violencia verbal, comienza a amedrentar con el perrito, con el gatito. Empieza a maltratar a la mascota, ¿no? Y esto te va a pasar a ti. Entonces, este es un detonante muy importante en el tema de violencia de género. Generalmente, el primer foco es el maltrato animal. Esa es nuestra fibra más sensible, que quizá no lo vemos como sociedad, pero es tiempo de que empecemos a abrir los ojos y a darnos cuenta que maltrato animal no nada más es que no le den de comer, que no tome agua, sino que algo está sucediendo dentro de esa casa. Maltrato infantil. El niño observa que le pegan al perro, maltratan al gato, y entonces comienza el ciclo de la violencia. El niño se adapta. El niño piensa
que eso es normal, completamente normal. Y entonces empieza la tolerancia. Pero es curioso, el ser humano no puede vivir en violencia. En salud mental está comprobadísimo que cuando uno sufre violencia empieza a inhibirse el desarrollo del individuo y entonces al existir esta inhibición, el individuo genera ansiedad, ¿sí? Autoestima baja. Y todo esto nos lleva a agresividad. Y al ser un individuo agresivo, comienzan las relaciones interpersonales que no funcionan. El 63% de los homicidas fueron maltratadores de animales. Perdón, el 63% de los maltratadores de animales evolucionan a conductas homicidas. El 100% de los homicidas fueron maltratadores de animales. Siempre se comienza con las especies más vulnerables. Aguas, tenemos como sociedad que empezar a romper este ciclo de violencia. Tenemos que empezar a colaborar, primero visibilizándolo, viéndolo, dándonos cuenta de este vínculo tan importante que existe entre el maltrato y la violencia doméstica. Estos son los factores que intervienen como podemos empezar a hacer este cambio. Todos sumamos. Primero nosotros como individuos. Si no trabajo yo y nada más volteo a ver al otro, no es que te toca, es que ustedes, autoridades, es que usted... No, el trabajo comienza conmigo para después poder como sociedad contribuir y para después poder exigir a la autoridad. El individuo comienza con su educación, con su familia, con su entorno. Es muy importante también que el ambiente, tanto cultural como social, nos fomente a conductas que construyan y que hagan visibilizar cuando hay un delito. Una vez que la sociedad empieza a construirse, la legislación empieza a cambiar sus leyes porque a final de cuentas necesitamos esas leyes que son las que nos rigen como sociedad en nuestra conducta. ¿Vale? Entonces, son 3 factores. Comencemos por nosotros. Siempre la introspección es el inicio del cambio. Después, empecemos con nuestro ambiente y después exijamos que cambie la ley. Por lo tanto, tenemos que trabajar en 3 esferas: educación, legislación y denuncia. Tenemos que aprender a través de estas 3 esferas a construir esa sociedad utópica con la que iniciamos esta plática, en donde la paz es lo normal y la violencia es la excepción. Para poder llegar allá, tenemos que comenzar aquí, educando a nuestras infancias y nosotros como adultos reeducándonos, reaprendiendo, ¿sí? Cambiando nuestra visión de lo que es el maltrato animal. Es muy importante que sepamos que las consecuencias de no tomar acciones en esto son grandes, lo estamos viviendo. Somos un México que vive en violencia y el origen comienza con esto. Primero, hay que fomentar en los pequeños la observación, el comportamiento animal. También lo veremos hoy, ¿no? Que los animales tienen sus propios comportamientos, de los derechos y las libertades, a que se comporten de acuerdo a su especie. Hay que fomentar que observen. Dentro de esa observación, el niño tiene curiosidad e inicia agarrando el insecto, quitándole la patita, y ahí es donde nosotros, como adultos, no. Sí, tómalo, obsérvalo, siéntelo, pero no lo lastimes, trátalo bien. Entonces, con esos fundamentos, el niño empezará a crecer y a construir su pensamiento en puedo, observo, toco y dejo ir. Hay que comprender, hay que enseñarle a los niños sobre el bienestar animal. Y la verdad es que si queremos enseñarle, pues tenemos que empezar nosotros. Por eso hablo también de reeducación, ¿no? Tenemos que comprender
conocer primero los derechos y libertades de los animales y después empezar con todo el tema de bienestar animal. Tenemos que conocer todos los fundamentos para poder evolucionar hacia una mejor conducta. El respeto, siempre promover el trato digno y la empatía hacia todos los seres. Muy importante esto, el respeto al animalito que no quiere ser tocado, porque me puede morder. Finalmente, es un perrito que tiene sus propias reacciones. También tenemos que enseñarle eso a los niños. ¿Por qué? Porque de esa manera el niño y nosotros también vamos a aprender a relacionarnos con las otras especies. Y el afecto. Mañana veremos un poco sobre el impacto que tiene la relación de los animales en nuestra salud. Pero el efecto de acariciar a un animal transforma nuestro cuerpo. Mañana les platicaré sobre eso. Pero es muy importante que sepan que el afecto que generamos hacia un animalito y el afecto, o más bien lo que siente el animal hacia nosotros, es recíproco y es medible. Hay que legislar para fortalecer. Todos sabemos que hay una ley de bienestar animal. ¿Sí? ¿La conocemos? Bueno, supongo que sí. ¿Ustedes? ¿La conocen la ley? Vale la pena que la lean. La ley de bienestar animal es un poquito amplia, ¿no? Pero entre eso ver cómo debe de estar la salud del animal. Sobre todo se va muy a ese tema. Me atrevo a poner aquí que tenemos que ser un poco, también está la ley para sancionar el maltrato animal, que ya también se nos explicarán, ¿no? O más bien en la sala legal, eso se verá hoy. Entonces, tenemos que legislar para tipificar el maltrato animal como delito grave. Muy grave. ¿Están de acuerdo? Con lo que les he platicado, creo que se justifica, ¿o no? No los veo convencidos. ¿Sí? Tenemos que comparar con tasas homicidas en otros países. Ahorita les voy a enseñar un artículo buenísimo donde se hace esta comparación. Tenemos que hacer propuestas como sociedad para mejorar nuestra ley y tenemos que generar conciencia. Mucha conciencia. Tenemos que visibilizar el maltrato animal para detener la crueldad humana. Bien, hay un estudio, se hizo un estudio comparativo durante el año 2010-2012. Aquí me voy a detener un poquito porque es bastante interesante este estudio. Esta parte, les explico las columnas por si no los ven. Estos son los países que se estudiaron. Este es el porcentaje de pobreza, el nivel de ingresos y el número de homicidios por cada 100,000 habitantes durante el año 2010, 11 y 12. ¿Sale? Ya es un estudio viejito. Este es el acumulado de estos 3 años, ¿sí? México, por ejemplo, el acumulado fue 67 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Sale? En la parte verde tenemos países como Japón, Hong Kong, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Italia, cuya tasa de homicidio es baja. ¿Saben? ¿Cuál fue el primer país que empezó a legislar sobre maltrato animal? ¿Alguien sabe? Reino Unido. Reino Unido inició con sus leyes, el Reino Unido está aquí, 2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Reino Unido en 1822, salvo lo que me corrijan, inició con una ley que me parece que se llamaba Richard, iba dirigido a los animales de granja para que no sufrieran maltrato. Entonces, en 1825 se hace la primera reforma, donde se incluye en esta ley a los perros, gatos y todos los animales de compañía. Imagínense, 1825, ¿no? Hace 100 años, 200, Dios, cómo pasa el tiempo. 200 años, ellos iniciaron con el tema, ¿sí? Esto evoluciona, ya sabemos que en 1978 se dieron a conocer los derechos de los animales.
Pero antes de 1978, Inglaterra y Estados Unidos iniciaron con sus leyes de protección animal, ¿va? Entonces, esto hace que se vea reflejado en su tasa de homicidio. La última modificación que hizo Reino Unido fue en el 2022, y creo, salvo también lo que me corrijan los que se saben muy bien esto, fue tan dura ya la ley respecto al maltrato animal, se reconocen como seres sintientes en 2022. Se reconocen como seres sintientes porque todas las penalizaciones ya estaban desde antes. Entonces, el impacto que tienen las leyes en Reino Unido en el tema de protección animal es severo, ¿sale? Es medible. Aquí está. Hay una correlación. Ahorita se las voy a enseñar por qué existe esta correlación. Además, otro de los países que tiene muy legislado el tema son los Países Bajos, es Alemania, es Japón. Entonces, como pueden ver, todos los países que tienen regulado y bien legislado el tema de maltrato animal, su tasa de homicidio es baja. En este estudio se compara entonces. Ok, bueno, a lo mejor es porque sus ingresos son altos, su porcentaje de pobreza es bajo, pues vamos comparando países que se parecen, ¿no? Y entonces en 2012 termina el estudio, ¿no? En 2012 en México se empieza en 2002 es en la Ciudad de México, la primera ley, ¿correcto? Y en 2012 en la ley federal México comienza con sus leyes. Pero vuelvo a insistir, para que tengamos una ley, la sociedad tuvo que haber presionado. Entonces, México tiene una tasa de pobreza del 52% en ese momento, y Guatemala tiene del 53%. Entonces, hacen un comparativo de un porcentaje de pobreza similar. Guatemala no tiene legislación, y su promedio de homicidios, perdón, es que aquí no veo, es de 92 y Belice es de 121, mientras México tiene 67. Es decir, sí hay una diferencia significativa entre aquellos países que legislan y los que no legislan maltrato animal. Entonces, la pregunta es, ¿debemos o no fortalecer nuestras leyes sobre maltrato animal? Sí. Y eso lo veremos en el panel de expertos del día de mañana. ¿Por qué razón? Porque queremos también, a través de este foro, generar políticas públicas que fortalezcan este tema. Nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Denunciar. Denunciar por aquellos que no tienen voz. ¿Y quiénes no tienen voz? Nuestros animales y nuestros niños maltratados. Denunciemos para poder romper este ciclo de violencia. Tenemos que tener una responsabilidad ética también. El denunciar no nomás es ir a acusar, es conocer, empoderarnos en la ley, saber que podemos denunciar y que no, ¿sí? Y aparte, denunciar con responsabilidad, ¿sí? El hecho de tomar cartas en el asunto nos compromete. Y nosotros como sociedad ya tenemos que comprometernos con el tema para poder transformar nuestro futuro. Debemos de fomentar una cultura de paz que inicia con el respeto a los seres sintientes. Todos debemos denunciar. La sociedad civil es la primera línea, ¿sí? Somos los que nos damos cuenta, somos los que notamos. Aguas, si el vecino está golpeando al perro, observen al niño y a la señora. Algo está sucediendo en esa casa. Tenemos que denunciar y tenemos que legislar para que el maltrato animal se vuelva un foco social de denuncia también y de investigación para el tema de maltrato animal y de violencia doméstica o violencia de género. Entonces, es importante que denunciemos como sociedad. Somos los primeros que lo notamos, somos los que debemos demandar. Como escucharon en las palabras que dijo Pepe de mi historia de vida, yo estuve en COVID, muy involucrada en COVID. Y yo recuerdo haber hablado con las autoridades de ese momento, que era la sociedad
quien iba marcando la pauta de cuándo debíamos de salir, ¿no? ¿Se acuerdan que nos encerraron a todos horriblemente, ¿no? Fue la sociedad quien dijo hasta aquí, ¿no? Fue la sociedad quien demandó también el uso de cubrebocas. Entonces somos como sociedad los que tenemos que ir empujando a nuestras autoridades. Tenemos que ir empujando nuestro cambio social. No esperar a que vengan y me lo digan. No esperar a que alguien haga algo. No, comencemos con nosotros mismos. Denunciamos. Médicos veterinarios. Médicos veterinarios son nuestros centinelas. Ellos reconocen la violencia que está sucediendo en una casa por la consulta que están dando al perrito que detectan que está sufriendo maltrato. También platicaremos con ellos para ver cómo van a ser los mecanismos de denuncia y cómo podemos fortalecer. Es muy importante que nos platiquen cómo les va, como médicos veterinarios, qué es lo que observan y cuáles son las dinámicas familiares también. Entonces, todo está asociado. Recuérdenlo siempre, todo está vinculado. Todos somos uno, ¿sí? Como sociedad, y cada uno aportamos con nuestros propios dones. Uno de ellos es que los médicos veterinarios se vuelven centinelas de la violencia. Por lo tanto, son grandes gestores de paz. ¿De acuerdo? Quizá en su función como médicos veterinarios no habían captado, porque seguramente sí lo notan, pero de la trascendencia que tiene su trabajo hacia nuestra sociedad mexicana. Vamos a hablar un poco, hace poco me invitaron a una cena y me encantó una frase, era sobre nutrición, ¿no? Y hablaron de la generación 2035. Proyéctense al futuro, son 10 años, no es tanto. Generación 2035, ¿qué queremos? ¿No les gustaría un futuro de paz, esa utopía de la que estábamos pensando al inicio de esta plática? Ayudemos a construir el futuro que quisiéramos como presente. Ayudemos a construir ese futuro a nuestras futuras generaciones, reeducándonos, teniendo una nueva visión de lo que tenemos que trabajar y cómo debemos de trabajar. Tenemos que fomentar una cultura de paz que inicia promoviendo el respeto animal, ¿sí? Para que podamos reducir la violencia. Tenemos que fortalecer nuestro tejido social. ¿Y cómo? Fomentando la empatía y el sentido de pertenencia en las comunidades, sobre todo hacia los seres sintientes. Protejamos a las víctimas. Cuidar a los animales garantiza la seguridad de todos los seres humanos. Entonces, mi invitación es a que todos nuestros actos nos lleven a sumar para poder construir esta cultura de paz y esta sociedad de paz. Construyamos el futuro de esa generación 2035. Los dejo con esta pequeña frase. La crueldad no distingue especie ni edad. La indiferencia ante el maltrato animal es la misma que se calla ante el dolor de un niño. Solo un valiente acto de denuncia hoy nos permitirá construir la generación 2035 en una paz cimentada en la compasión y la justicia para todos. Bienvenidos al primer Foro Nacional sobre la prevención del maltrato animal. Espero que disfruten cada una de las pláticas que vamos a tener. Espero que disfruten los talleres, pero que sobre todo se lleven de tarea que las transformen en acciones, porque cada acción que todos los aquí presentes hagamos sumará para que podamos construir esta sociedad en paz. Muchas gracias.